La millonaria invita al hijo de su sirvienta negra a jugar ajedrez como una broma. No sabía que era un niño genio. Ven aquí, muchacho. ¿Qué te parece mostrarme cómo juegan al ajedrez en los barrios bajos? La voz de la señora Victoria Bittman resonó en la sala de su mansión en Beverly Hills, cargada con la arrogancia típica de alguien que nunca ha tenido que ganarse nada por sí misma. Diego Santos, que ayudaba a su madre Carmen a servir a los invitados en una cena benéfica, se convirtió en el blanco de entretenimiento de la millonaria para la noche. Los otros invitados, empresarios, políticos y sus esposas aburridas, se reían discretamente detrás de sus copas de champán de $1000. Victoria había organizado el evento para recaudar fondos destinados a jóvenes desfavorecidos, pero claramente no esperaba tener a uno de ellos sirviendo canapés en su propia casa. La ironía le parecía deliciosa. Apuesto a que al menos sabe mover las piezas, continuó Victoria, señalando el tablero italiano de ajedrez que decoraba la mesa de centro. Será divertido ver lo que este chico puede hacer contra alguien que realmente ha estudiado el juego. El señor Hamilton, dueño de 3 cadenas hoteleras, susurró a su esposa. Apuesto a que ni siquiera sabe que el caballo se mueve en forma de L. La risa se propagó por la sala como olas en un lago de superioridad. La madre de Diego, Carmen, bajó la mirada y apretó con fuerza la bandeja de plata. 20 años limpiando esa casa, criando sola a su hijo con el salario de una sirvienta, y aún tenía que ver cómo su jefa usaba a su niño como una broma para impresionar a sus amigos ricos. Conocía a Victoria desde que era joven, la había visto transformarse de una heredera mimada a una socialité cruel con los años. Carmen, puedes dejar de servir por unos minutos, ordenó Victoria con una falsa amabilidad. Quiero que veas jugar a tu hijo. Será educativo para los dos. Diego, sin embargo, permaneció inmóvil durante unos segundos. Sus ojos oscuros analizaban no solo el tablero, sino cada rostro en la sala. A su edad ya había aprendido que el silencio revela más sobre las personas que 1000 palabras. Y en ese momento, lo que vio fue un grupo de adultos privilegiados que no tenían idea de con quién estaban tratando. Había algo en la postura de Diego que hizo que algunos de los invitados dejaran de reír. Una quietud extraña, como la calma antes de la tormenta. Sus dedos se movían de forma inconsciente, como si visualizara jugadas en un tablero invisible. Por supuesto, señora Bittman, respondió Diego con una calma que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas curiosas. Será un placer. Victoria sonrió satisfecha, acomodándose en el sillón de cuero como una reina lista para ver a sus gladiadores. Excelente. Apuesto a que nunca has jugado en un tablero como este, ¿verdad? Mármol italiano genuino, cada pieza vale más que, bueno, ya sabes. La representante estatal Jennifer Miss, sentada cerca de la ventana, comentó en voz alta. Victoria, ¿estás segura de que esto no es cruel? El pobre chico va a ser humillado. Tonterías, replicó Victoria, ajustándose los pendientes de diamantes. Es una oportunidad de aprendizaje. Le contará a sus amigos que jugó ajedrez en una mansión de verdad. Lo que Victoria Bittman no sabía, y descubriría de la peor manera posible, era que ese chico de los barrios bajos llevaba 8 años estudiando cada apertura, cada estrategia, cada trampa ideada por los grandes maestros del ajedrez. Mientras sus compañeros jugaban videojuegos, Diego devoraba libros de ajedrez prestados de la biblioteca pública y veía partidas legendarias en una computadora rota que él mismo había logrado reparar. En las madrugadas silenciosas, cuando Carmen hacía turnos dobles de limpieza, Diego analizaba partidas de Kasparov, Fischer y Carlsen. Había memorizado más de 200 aperturas distintas y podía recitar de memoria las 50 defensas más famosas de la historia del ajedrez. Pero lo más importante, ella no tenía idea de que estaba a punto de ser humillada por el mismo chico que había subestimado por puro prejuicio, frente a todos sus poderosos amigos. Y cuando la verdad saliera a la luz, no sería solo una derrota en el ajedrez. Sería una lección que llevaría consigo el resto de su vida. Mientras Victoria colocaba las piezas con movimientos teatrales, Diego observaba a cada invitado.
Había algo en su mirada que sugería que no solo se estaba preparando para una partida, sino para reescribir cada suposición en esa sala sobre quién merecía realmente el respeto. Si esta historia de prejuicio y superación te conmovió, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que ocurrió después demostró que juzgar a alguien por su apariencia puede ser el error más costoso de toda una vida. Victoria tomó su lugar en el lado de las piezas blancas con la confianza de alguien que nunca ha perdido nada importante en la vida. Siempre juego con blancas, querido. Es una tradición familiar, dijo, ignorando por completo que en el ajedrez serio el color de las piezas se decide por sorteo. Diego asintió en silencio y colocó sus piezas negras con una precisión que hizo fruncir el ceño al señor Hamilton. Cada pieza estaba exactamente en el centro de su casilla, perfectamente alineada, como si ese tablero de mármol italiano fuera solo uno más de los cientos que ya había enfrentado. «Vamos a hacerlo interesante», anunció Victoria a los invitados. «Si el chico logra darme aunque sea un susto, donaré $1000 a, no sé, alguna escuela pública». Las risas resonaron nuevamente en la sala, pero esta vez Diego levantó la vista y sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa sonrisa. Era la misma que Diego tenía de niño cada vez que lo subestimaban en las competencias escolares. La misma que usó a los 12 años cuando le dijo que ya no necesitaba ayuda con los deberes de matemáticas. Victoria abrió la partida con un movimiento de peón conservador, E4. India del rey, querido. Una apertura clásica que aprendimos en Harvard, explicó condescendientemente, como si le enseñara a un niño a atarse los zapatos. Diego respondió al instante, C5, la defensa siciliana. Un silencio incómodo llenó la sala. Esa no era la jugada de alguien que solo sabía mover las piezas. Era la respuesta de alguien que conocía teoría. Interesante, murmuró la congresista Miss, inclinándose hacia adelante. Victoria dudó unos segundos, lo suficiente para que Diego se diera cuenta de que ella había memorizado media docena de aperturas pero no comprendía realmente los principios detrás de ellas. Jugó caballo a F3, siguiendo un patrón que probablemente aprendió en algún club social. Diego se permitió un breve viaje al pasado. 8 años antes, cuando tenía solo 9 años, había encontrado un libro de ajedrez roto en la basura de la biblioteca. Lo llevó a casa, escondido en su mochila, y le pidió a Carmen que le enseñara las reglas básicas. «Mijo, ¿por qué quieres aprender eso?», preguntó su madre, agotada después de un turno doble de limpieza. «Para ser como los niños ricos, mamá. Siempre dicen que son más inteligentes que nosotros». En ese entonces, Carmen ganaba solo $600 al mes. No había dinero para clases, ni para una computadora, ni para nada. Pero estaba la biblioteca pública, que se convirtió en el segundo hogar de Diego. Todos los días después de la escuela, caminaba 3 kilómetros para estudiar partidas históricas en libros polvorientos que nadie más tocaba. Finalmente, Victoria jugó de 3, un movimiento tímido que revelaba su naturaleza conservadora, tanto en el ajedrez como en la vida. Prefería posiciones seguras y controladas donde la clase social garantizaba la victoria. Diego respondió con NF6, desarrollando con propósito. Cada uno de sus movimientos se ejecutaba en menos de 5 segundos, como si siguiera un guión mental que había memorizado años atrás. «Nuestro niño se mueve demasiado rápido», comentó Victoria a los invitados. «En el ajedrez de verdad, se piensa antes de jugar». Fue entonces cuando Diego hizo su primer movimiento psicológico. Se detuvo, fingió pensar profundamente durante 15 segundos, y jugó G6, preparando el fianchetto del alfil. Era un movimiento que cualquier principiante podría hacer instintivamente, pero en realidad formaba parte de un plan estratégico complejo que tardaría 10 movimientos más en revelarse. «¿Ven?», dijo Victoria, girándose triunfante hacia los invitados. «No tiene paciencia para pensar. Típico». Pero el señor Hamilton, que había jugado ajedrez en la universidad hace 40 años, reconoció el patrón. «Victoria,
Este niño está preparando un dragón rápido. ¿Un qué? Respondió ella, molesta por ser interrumpida durante su demostración de superioridad. Es una variación de la siciliana. Bastante sofisticada. Victoria miró el tablero con una nueva tensión en sus hombros. Tonterías. Seguro lo vio en una película. Pero a medida que avanzaban los movimientos, comenzó a formarse algo inquietante. Diego no solo respondía a sus jugadas, dictaba el ritmo del juego. Cada pieza que desarrollaba ocupaba exactamente la casilla correcta, creando una armonía que transformaba el tablero en algo parecido a una sinfonía visual. Carmen observaba desde un rincón, con el corazón acelerado. Sabía que Diego era bueno, pero nunca lo había visto jugar contra alguien que se tomara tan en serio a sí mismo. Y por primera vez en 20 años trabajando en esa casa, vio miedo en los ojos de Victoria Bittman, el miedo a descubrir que quizá, solo quizá, no era tan especial como siempre había creído. Cada nueva humillación que Victoria intentaba imponer solo alimentaba algo dentro de Diego que ella no podía ver, una fuerza silenciosa que se fortalecía con la injusticia misma que intentaba imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio firmaba su propia sentencia, escrita en las 64 casillas de ese tablero, que pronto se convertiría en el escenario de una de las mayores humillaciones en la historia social de Beverly Hills. El 10º movimiento de Diego reveló algo que hizo atragantarse al señor Hamilton con su whisky. El niño había sacrificado un peón en un movimiento aparentemente inocente, pero cualquier jugador experimentado reconocería la trampa mortal que se estaba tendiendo. Victoria, susurró Hamilton con urgencia, este niño no es un amateur. Pero Victoria estaba demasiado decidida a probar su superioridad para escuchar advertencias. Relájate, querida. Seguro memorizó algunos movimientos de Internet. Terminaré esto en 5 minutos. Entonces Diego hizo algo inesperado. Se levantó tranquilamente de su silla y caminó hacia Carmen, que observaba todo desde el rincón con las manos entrelazadas. Mamá, dijo en voz baja que resonó en el silencio tenso de la habitación. ¿Recuerdas cuando dijiste que algún día mostraría a estas personas quiénes somos realmente? Carmen asintió, con los ojos brillando de lágrimas. Lo recordaba perfectamente. Era el día que Diego cumplió 15 años, y ni siquiera tenía dinero para un pastel. Lo había encontrado llorando en la cocina de su pequeña casa y le prometió que algún día cambiaría todo. Ese niño tiene más clase que todos nosotros juntos, murmuró la congresista Mills a su esposo, observando la interacción entre madre e hijo. Victoria golpeaba impaciente los dedos sobre la mesa. ¿Podemos continuar la partida? Tengo otros compromisos hoy. Diego volvió al tablero, pero algo había cambiado en su actitud. Ya no era el adolescente tímido invitado para entretener. Era un joven que cargaba años de sacrificio, estudios secretos y una determinación forjada en la adversidad. El 11º movimiento de Diego fue ejecutado con precisión quirúrgica que hizo fruncir el ceño a Victoria por primera vez. Había creado una doble amenaza. Si ella protegía al rey, perdería la dama. Si protegía la dama, sería jaque mate en 3 movimientos. Eso no es posible, murmuró Victoria, estudiando el tablero con atención por primera vez desde que empezó la partida. Entonces Hamilton comprendió algo crucial. Victoria, te está ganando un niño que probablemente nunca ha pisado un club formal de ajedrez en su vida. Mientras Victoria buscaba una salida a su dilema, Diego aprovechó para observar cada rostro en la sala. La congresista Mills había dejado de beber champán y se inclinaba fascinada. El dueño de la cadena hotelera había dejado su celular a un lado. Incluso la esposa de Hamilton, que hojeaba una revista de moda, ahora prestaba toda su atención al juego. Carmen reconoció esa mirada en el rostro de su hijo. Era la misma que tenía a los 12 cuando descubrió la sección de ajedrez en la biblioteca pública. La misma que tuvo durante 5 horas seguidas, estudiando partidas históricas en una computadora lenta y rota. La misma que lo hacía despertarse a las 5 de la mañana para resolver problemas tácticos antes de ir a la escuela. Finalmente Victoria hizo un movimiento, un intento desesperado de escapar de la trampa.
Pero ya era demasiado tarde. Diego había calculado esa posibilidad 6 movimientos antes. Jaque, dijo simplemente, moviendo su dama a una posición que ofrecía 3 continuaciones ganadoras diferentes. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Victoria miró el tablero, luego a Diego, y de nuevo al tablero. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia contenida al darse cuenta de que estaba siendo destruida sistemáticamente por alguien que consideraba inferior. Debes haber visto esa secuencia en algún lugar, dijo, con la voz más alta de lo normal. Nadie aprende eso por sí solo. Diego sonrió por primera vez desde que comenzó la partida. Tiene razón, señora. Lo aprendí de Garry Kasparov. ¿Kasparov te enseñó? Preguntó Hamilton con incredulidad. No personalmente, respondió Diego, moviendo una pieza hacia lo que claramente era la jugada final. Pero estudié todas sus partidas documentadas, 183, para ser exactos. Él usó esta secuencia particular contra Karpov en 1984, en la partida 23 del Campeonato Mundial. Victoria miró alrededor de la sala, buscando en los rostros de los invitados algún apoyo. Pero encontró algo que nunca antes había visto dirigido hacia ella: desaprobación silenciosa. Por primera vez en su vida, las personas a su alrededor no estaban impresionadas con su desempeño. Carmen dio un paso adelante, con voz firme y clara. Mi hijo se despertaba cada día a las 5 de la mañana para estudiar antes de la escuela. Caminaba 6 millas hasta la biblioteca pública porque no podíamos pagar internet. Cuando yo trabajaba turnos dobles, él se quedaba toda la noche resolviendo problemas de ajedrez a la luz de una vela porque nos cortaban la electricidad. La habitación quedó completamente en silencio. Diego miró a su madre con una mezcla de amor y determinación que hizo que algunos presentes apartaran la mirada, avergonzados. Jaque mate, dijo Diego suavemente, colocando su reina en la posición final. Victoria observó el tablero durante un largo momento, como si esperara que las piezas cambiaran de posición por sí solas. Cuando finalmente levantó la vista, encontró a Diego mirándola con la misma calma imperturbable con la que había empezado la partida. Pero ahora algo había cambiado completamente en la dinámica de la sala. Los invitados ya no veían a Diego como un entretenimiento. Lo miraban como a alguien que acababa de reescribir todas sus suposiciones sobre talento, clase y mérito. Y miraban a Victoria con una mezcla de vergüenza y decepción que ella nunca había experimentado antes. Lo que Victoria Bittman aún no sabía era que esa derrota sobre el tablero sería solo la primera jugada de un juego mucho más grande que estaba por comenzar, un juego donde todas las reglas sociales que ella siempre había dado por sentadas serían cuestionadas. Y donde el chico que había subestimado demostraría que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con apellidos o cuentas bancarias. Victoria miró el tablero como si fuera una eternidad. Sus dedos temblorosos tocaron al rey caído como si pudieran deshacer mágicamente el jaque mate. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj de pared de $15,000. Eso fue suerte, murmuró, con voz temblorosa y sin la confianza de antes. Debe haber memorizado esa secuencia específica en algún lugar. Hamilton se levantó de su silla y se acercó al tablero. Victoria, ese chico acaba de ejecutar una variación de la siciliana que ni yo conocía. Y llevo 40 años jugando este juego. La congresista Miss sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar discretamente. Como política experimentada, reconoció inmediatamente el valor viral de ese momento, un millonario racista humillado por un prodigio al que había subestimado. No lo acepto, dijo Victoria, levantándose abruptamente y derribando algunas piezas. Aquí hay algo mal. Nadie aprende a jugar así por su cuenta. Alguien lo entrenó, específicamente para humillarme. Diego permaneció sentado, observándola con la misma calma imperturbable. ¿Quieres una revancha? Puedo jugar contra cualquiera aquí, o contra todos a la vez, si prefieres. El comentario provocó un murmullo nervioso entre los invitados. Era una oferta que sonaba imposible, pero después de lo que acababan de presenciar, nadie se atrevió a dudar de él.
Ahora estás siendo arrogante, replicó Victoria, con el rostro rojo de rabia y humillación. Un chico de los barrios bajos no le habla así a sus superiores. Entonces Carmen dio un paso adelante. Y por primera vez en 20 años, miró a Victoria Bittman directamente a los ojos sin bajar la cabeza. Señora Bittman, dijo Carmen con voz firme y clara, mi hijo no es de los barrios bajos. Somos de una comunidad trabajadora. Y él no está siendo arrogante, está siendo honesto sobre sus habilidades, algo que usted claramente no puede hacer sobre las suyas. La tensión en la sala aumentó exponencialmente. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban siendo testigos de algo mucho más grande que un simple partido de ajedrez. Victoria se volvió hacia Carmen con furia. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Ha olvidado su lugar en esta casa? No, respondió Carmen con calma. Recordé mi valor. Hamilton intervino, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Victoria, tal vez deberíamos reconocer que el joven es realmente talentoso, y talentoso. Victoria se rió amargamente. ¿No entiendes? Esto fue un montaje. Alguien lo entrenó específicamente para hacerme quedar como una idiota en mi propia casa. Finalmente Diego se levantó. Y cuando habló, su voz tenía una madurez que silenció a todos los adultos presentes. Señora Bittman, ¿quieres saber la verdad? No me entrenaron para humillarla. Pasé los últimos 8 años estudiando ajedrez porque soñaba con jugar contra personas que respetaran el juego, personas que entendieran que el talento no tiene color, clase social ni apellido. Hizo una pausa, mirando a cada persona presente. Cuando me invitó a jugar como se juega en los barrios bajos, pensé que finalmente tendría la oportunidad de mostrar que merecía respeto. Pero ahora me doy cuenta de que usted nunca quiso una partida justa. Quería un espectáculo de humillación. La congresista Miss había dejado de grabar y miraba la escena fascinada. ¿Cuántos años tienes, chico? 17, respondió Diego. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando en serio? 8 años. Miss miró a Victoria con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. Victoria, acabas de ser derrotada por un adolescente autodidacta, un adolescente cuya familia empleas. Un adolescente al que invitaste a jugar como una broma. Victoria sintió el peso de todas las miradas en la sala. Y por primera vez en su vida, no eran miradas de admiración ni envidia, eran miradas de juicio. Yo, no sabía que jugaba en serio, intentó defenderse. Pero su voz sonó débil, incluso para sus propios oídos. La cuestión no es si jugó en serio, dijo Hamilton, claramente irritado. La cuestión es que usted lo invitó a jugar suponiendo que sería fácilmente derrotado. ¿Por qué? ¿Porque es hijo de su empleada? ¿Porque es negro? ¿Porque no tiene dinero? El silencio que siguió fue devastador. Diego calmadamente acomodó las piezas en el tablero, cada movimiento ejecutado con precisión. Gracias por el juego, señora Bittman. Fue educativo. Cuando terminó, se volvió hacia su madre. Mamá, ¿podemos irnos? Tengo escuela mañana. Carmen asintió, quitándose el delantal que había usado para servir a los invitados. Pero antes de irse, se volvió hacia Victoria una última vez. Señora Bittman, gracias por mostrarme que mi hijo merece estar en lugares mucho mejores que este. Mientras madre e hijo caminaban hacia la puerta, la congresista Miss llamó. Diego, ¿estás interesado en becas? Conozco algunas universidades que estarían encantadas de tener a alguien con tu talento. Diego se detuvo y sonrió, su primera sonrisa genuina de la noche. Muy interesado, señora. Miss le entregó su tarjeta. Llámame el lunes. Victoria observaba inmóvil, aún profesando cómo había perdido el control completo de la situación. En menos de una hora, había pasado de ser una anfitriona respetada a la mujer que subestimó a un prodigio por prejuicio, frente a testigos importantes. Cuando la puerta se cerró detrás de Diego y Carmen, los invitados restantes se miraron en un silencio incómodo. Hamilton fue el primero en levantarse.
Creo que yo también debería irme. Uno a uno, los invitados comenzaron a salir, ofreciendo solo despedidas frías y miradas de desaprobación. Victoria quedó sola en la habitación, aún mirando el tablero donde su arrogancia había sido destruida sistemáticamente por un adolescente que ella consideraba inferior. Pero lo que no sabía era que esa noche sería solo el primer movimiento de un juego mucho más grande. Uno en el que Diego Santos reescribiría no solo su propia historia, sino que cuestionaría todo el sistema de privilegios que personas como Victoria Bittman daban por sentado. Mientras Diego caminaba a casa con su madre bajo las estrellas de Beverly Hills, llevaba en el bolsillo la tarjeta que cambiaría su vida para siempre. Y en su mente, ya calculaba, no solo movimientos de ajedrez, sino movimientos en un juego mucho más grande. El juego de demostrar que la verdadera nobleza no se compra con dinero, sino que se gana con carácter. 6 meses después, Diego Santos caminaba por los pasillos de la Universidad de Stanford con una beca completa para estudiar ingeniería. La congresista Mills había cumplido su promesa, conectándolo no solo con oportunidades académicas, sino con todo un mundo de personas que reconocen el talento sin importar el origen social. El vídeo de aquella noche en Beverly Hills se volvió viral, más de 3 millones de vistas en 2 semanas. No porque alguien hubiera grabado la partida, sino porque la propia congresista Mills compartió la historia en sus redes sociales, convirtiendo a Diego en un símbolo de superación y a Victoria en un ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se tiene privilegio. Joven prodigio destruye a millonaria prejuiciosa en ajedrez, fue el titular que circuló por toda Internet. Los comentarios fueron implacables. ¡Qué vergüenza para esa mujer! Ese chico merece todas las oportunidades del mundo. Victoria Bittman se convirtió en persona non grata en sus propios círculos sociales. El club de golf canceló su membresía tras presiones de otros socios. 3 organizaciones benéficas quitaron su nombre de eventos. Incluso Hamilton, su amigo de décadas, comenzó a evitarla en reuniones sociales. Victoria siempre ha sido arrogante, pero nunca imaginé que pudiera ser tan cruel, comentó la esposa de Hamilton durante una cena en Malibú. Humillar a un niño así delante de todos. Lo peor para Victoria fue darse cuenta de que Diego nunca buscó venganza ni exposición. Simplemente jugó ajedrez, algo que hacía naturalmente, con una maestría desarrollada tras años de dedicación silenciosa. La humillación que sintió fue autoinfligida, resultado directo de sus propios prejuicios. Carmen fue ascendida a supervisora de limpieza en un hotel 5 estrellas en Santa Mónica, un trabajo que pagaba 3 veces más y con beneficios médicos completos. No fue caridad, fue el reconocimiento a la profesionalidad que siempre había demostrado, ahora valorada por empleadores que veían más allá del prejuicio. Diego fundó un programa gratuito de ajedrez en línea que conecta a jóvenes de comunidades desfavorecidas con mentores universitarios. En menos de 6 meses, más de 1,200 niños aprendían no solo a mover piezas, sino estrategias de vida que ningún aula formal puede enseñar. El ajedrez me enseñó que cada persona tiene un valor estratégico único, explicó Diego en una entrevista con CNN. Victoria Bittman me enseñó que algunas personas necesitan perderlo todo para aprender lo que realmente importa. Cuando le preguntaron si guardaba rencor contra la mujer que intentó humillarlo, Diego sonrió con la misma calma que mostró aquella noche fatídica. Los rencores son piezas que solo estorban en el juego. Prefiero enfocarme en lo que puedo construir. Victoria vio esa entrevista sola en su mansión, ahora vacía de los amigos que la habían abandonado. Por primera vez, entendió realmente lo que había perdido esa noche, no solo una partida de ajedrez, sino la oportunidad de ser una mejor persona. Hamilton llamó una vez después del incidente, solo para decir: Victoria, tú creaste esa situación. Diego solo respondió con la clase que deberías haber mostrado desde el principio. La lección resonó más allá de Beverly Hills. Diego demostró que la verdadera nobleza no proviene de apellidos ni cuentas bancarias, sino del carácter forjado en la adversidad y demostrado con acciones. Él convirtió el prejuicio en propósito, la humillación de otros en su propio crecimiento. Hoy, cuando Diego mira al futuro,
no ve limitaciones impuestas por otros, sino posibilidades creadas por su propia determinación. Victoria intentó disminuirlo para sentirse más grande. Pero terminó revelando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de levantar a los demás, no de derribarlos. Carmen enmarcó orgullosa una foto de Diego recibiendo su primera mención honorífica académica en Stanford. En la pared junto a ella, un certificado del programa de ajedrez que ya había impactado a miles de jóvenes. Logros que ningún dinero puede comprar ni ningún prejuicio robar. La mejor venganza, como descubrió Diego, no es destruir a quienes intentan disminuirte. Es construir algo tan extraordinario que su mediocridad se vuelve irrelevante en comparación. Victoria Bittman intentó hacerlo entretenimiento. Pero Diego Santos se convirtió en inspiración. Y esa diferencia define no solo quién gana en el ajedrez, sino quién gana en la vida.